Reutemann, 1981, Investigación. Agradecido por tu presencia y te doy la bienvenida. Este video tiene como objetivo la investigación documental de lo ocurrido en la temporada de Fórmula 1 de 1981 y todo lo relacionado a Carlos Alberto Reutemann, analizando la parte deportiva, técnica, institucional y reglamentaria de una muy controvertida temporada. Por esas épocas tenía menos de 20 años y a sabiendas de que hoy tengo 63, soy totalmente consciente de dos cosas. La primera es que la mayoría con uso de razón, con su visión de adultos y que fueron contemporáneos a los hechos a tratar aquí, por una cuestión biológica ya no están entre nosotros. Y en segundo lugar, y relacionado a lo anterior, asumo plenamente que un enorme porcentaje de quienes vean este video no saben del todo, o al menos no están tan al tanto de la totalidad de los detalles que voy a desglosar ahora, ya sea por su juventud o simplemente por no haberse interiorizado en este tema. Por lo tanto, no tengo que dar por hecho que todos lo sepan. Por tal motivo, primero vamos a un simple gráfico para mostrar también, además del Lole, los otros actores, al menos los más relevantes en esta historia que pasaré a detallar y que muchos tuvieron que ver con esto. El Lole a la izquierda, Bernie Ecclestone, presidente de la FOCA, Asociación de Constructores Privados, por entonces dueño de Brabham y encargado de la comercialización y difusión de la categoría en la mayoría de los grandes premios de la época. Jean-Marie Balestre, presidente de la FISA, por entonces brazo deportivo de la FIA. Gordon Murray, diseñador del Brabham BT49C Cosworth. Patrick Head, diseñador del Williams FW07 Cosworth. Frank Williams, propietario del equipo. Nelson Piquet, a la postre campeón mundial aquella temporada del 81 por un punto sobre el santafesino. Alan Jones, coequiper de Reutemann, y finalmente Colin Chapman de Lotus, quien de forma indirecta pudo haber incidido de forma positiva para el argentino en el resultado final del certamen, si no fuera por la decisión de la FISA, que no lo permitió en el tema reglamentario. Quienes me conocen o me leen desde hace muchos años en las redes, saben que soy un estudioso sobre la historia y la técnica de los grandes premios y la Fórmula 1, porque ya llevo más de medio siglo analizando estos temas, o sea, que abarcan desde el primer Gran Premio oficial de 1906 y, por qué no antes, y obviamente también a partir de la creación del Campeonato Mundial en 1950 hasta la actualidad. Y sin temor a equivocarme, podría afirmarles que fuera de lo deportivo, lo antideportivo, fuera de lo reglamentario o antirreglamentario, fuera de lo institucional, o sea, lo extraoficialmente irregular, y finalmente cuando la desidia prima entre los propios, jamás comprobé situaciones aunadas tan injustas que de forma directa o indirecta ha sido perjudicado un conductor en una sola temporada y dentro de un equipo con serias posibilidades de lograr la Copa de Conductores, como le ocurrió a Reutemann en aquel certamen del 81. Teoría conspirativa, obviamente que no total, pero sí parcial, por lo directo y lo indirecto. Y luego de ver este documento, podrán comprobar que esto fue real. Muchos saben que desde hace un tiempo se hizo público y como un noble gesto de su parte, su hija Cora intenta llevar adelante un justo reclamo de justicia deportiva para con su padre. Y aunque veo total razón de su parte
y que me parece muy loable porque comparto su opinión en esa búsqueda de reivindicación. Sin embargo, con toda honestidad y franqueza de mi parte, lo veo extremadamente difícil el que pueda ir más allá de una especie de honra formal. Más bien lo considero como un esfuerzo algo estéril, porque en la mayoría de los casos, las normativas, reglamentos o incluso leyes no son retroactivas, sino que suelen ser prescriptivas. Ojalá no sea así y quiera Dios que yo esté totalmente equivocado. Vamos ahora, con el tema central. Para ubicarnos en los antecedentes, esto comienza en 1980, con el ingreso del Lola al equipo Williams, reemplazando al segundo conductor de la escuadra inglesa, el recordado suizo Claire Gazzoni, a quien coincidentemente años antes suplantó también en el equipo Ferrari. Desde hacía poco tiempo, Frank Williams venía de lograr un importante aporte financiero de capitales árabes. Y luego de varios años bregando con gran esfuerzo por mantenerse en posiciones, digamos, intermedias, comenzaría a transitar por una historia de logros a lo largo de muchas temporadas, pocas veces igualada o menos aún, superada. El australiano Alan Jones era quien estaba allí desde hacía tiempo. Era lógico suponer que cualquiera que ingresara a la escuadra no podría evitar comprender, teniendo además el pleno derecho, el contar con el total e irrestricta prioridad por parte de Patrick Head, mano derecha de Frank y diseñador de los monoplazas de la marca. Aún así, una respetuosa conducta de Carlos dejó pasar el año 1980 muy consciente de todo esto, pero con un contrato firmado con ciertas limitaciones en determinadas situaciones y posicionamientos en pista con respecto al australiano. Siempre trabajó para el equipo, contribuyendo para que lograra no solo su primera corona en el campeonato de constructores, sino también para que Jones lo fuera en el campeonato de conductores, por sobre una joven estrella emergente de la escudería Brabham, llamado Nelson Piquet, que logró el subcampeonato y quien con el tiempo sería nada menos que tricampeón mundial de la Fórmula 1. En esta foto se observa a su ex esposa Mimicha Bobbio y a sus hijas Cora y Mariana por los boxes de Mónaco, durante aquel feliz y exitoso fin de semana, único triunfo del Lole durante 1980. Equipo posando en pleno, ahora sí, para afrontar el certamen de 1981, con Jones como primer conductor del equipo, afianzado en su reciente logro y con un apoyo total de los responsables de la escuadra. Se trató de un certamen muy disputado y si bien el dominio a grandes rasgos perteneció al Brabham de Piquet, no importando su ocasional coequiper de turno, y a los Williams de Reutemann y Jones, muy cerca de este trío estaba un brillante joven en ascenso, llamado Alain Prost, acompañado en Renault por René Arnoux, la pareja de Ferrari, integrada por el recordado Gilles Villeneuve y Didier Pironi, ambos equipos motorizados por poderosos motores turbo, el Ligier Matra de Jacques Lafitte y también los casos de los ocasionalmente competitivos John Watson en McLaren, Elio De Angelis y Nigel Mansell en Lotus, entre otros. Como ya dije, a pesar de tener firmado un contrato como segundo conductor, excepto por una cláusula que establecía alguna que otra igualdad si mantenía cierta ventaja temporal en pista con el australiano, lo cierto es que Carlos se sabía mejor que Jones, y así lo demostraría, en la imagen ambos disputando una posición. Desde hacía un tiempo, la categoría enfrentaba una seria crisis institucional por el poder de la misma. Balestre y Ecclestone protagonizaron la que fue popularmente conocida como la Guerra FISA-FOCA, y como en todo conflicto,
comenzó con amenazas, para luego ir recrudeciendo de forma dramática con hechos concretos, sobre todo en aquel 1981, para luego, una vez establecidos los arreglos entre estos dos, lo económico y lo institucional, finalmente se llegó en el mes de marzo a un acuerdo que denominaron como el Pacto de la Concordia. Pero como en toda contienda de este tipo, quedan víctimas en el camino, y en este caso, literalmente en la pista. Y sin caer en falsas victimizaciones, esto lo pagaron algunos, pero principalmente Carlos Reutemann. Aquel certamen comenzaría de la peor manera, ya que la FISA trató de imponer en 1980 y de cara a 1981 la prohibición de las famosas faldas, que equiparon a los llamados autos ala o wind car de aquella época, que según la región también se las llama skirts, polleritas, faldillas, etc. El hecho es que aquel ejercicio estaba compuesto en un principio por 16 competencias con la participación de 17 equipos, siendo la primera en el mes de febrero, antes del citado pacto en marzo, en el circuito de Kyalami, en Sudáfrica. Pero ante dicho enfrentamiento, y al no ceder los integrantes de la FOCA, que eran un total de 11 equipos, Brabham, Williams, McLaren, Lotus, Tyrrell, Arrows, Marsh, Copersucar, Ensign, ATS y Theodore, todos usuarios del Cosworth V8. Luego se le sumarían Toleman con su motor turbo de Brian Hart, mientras que los restantes 5 equipos que respondían a la FISA, Ferrari, Renault, Ligier, Alfa Romeo y Osella, única escudería motorizada por Cosworth. Estas últimas no se hicieron presentes en dicha carrera. ¿Qué intereses hicieron que se formalizara esta, partición entre los equipos de la Fórmula 1? Enzo Ferrari nunca soportó el creciente poder comercial de Ecclestone, estando más bien cerca de la posición institucionalizada de Balestre. Además, buscaba una ventaja deportiva, eliminándose las faldas, abriendo la posibilidad de tener una ventaja con su motor turbo, junto al V12 Alfa Romeo y Osella, simplemente por ser italiano, equipos que lo apoyaban ciegamente. Junto a ellos, Renault y Ligier, que además de franceses como Balestre, por la misma razón, motor turbo del equipo del Rombo y el V12 Matra, con la firme esperanza, todos estos, de aventajar a todos los usuarios del motor Cosworth V8 de los equipos nucleados en la FOCA, con estructuras británicas, incluido el brasileño Copersucar y el alemán ATS, a los que llamaban de forma, despectiva, simples equipos ensambladores o garajistas. ¿Por qué? Porque era común que quien diseñaba un chasis de Fórmula 1 adquiriera el kit, motor Cosworth y caja de cambios Hewland, y así lanzarse a competir. De hecho, muchos equipos de la categoría nacieron, de esta forma. La cuestión fue que, determinando luego que este Gran Premio africano no tuviera ni siquiera el rango de carrera sin puntos, recurriendo a la designación de Fórmula Libre, y que paradójicamente ganó magistralmente Carlos Reutemann, seguido de Piquet y de Angelis. En la foto, con el italiano detrás del argentino, resultó el primer antecedente negativo y concreto que vale la pena citar. Ante la obligación de cumplir con los compromisos asumidos, sobre todo económicos, Ecclestone se dio no sin antes jurar vendetta, de modo que el campeonato se llevaría a cabo
bajo las normas del ente rector que dirigía Balestre, ya a partir del que en principio sería el segundo Gran Premio, el cual de esta forma oficialmente pasó a ser el primero, llevado a cabo en el californiano de Long Beach. En esta competencia, cuando Reutemann estaba primero y Jones segundo, aparece por primera vez unas vueltas antes de la 31ª un cartel indicador en los boxes de Williams, ordenando que el argentino ceda la posición al australiano. Cosa que sucedió en dicho giro, cuando Carlos pareciera que comete un leve error, que muchos no creyeron como tal, y Jones aprovecha para superarlo, ganando finalmente el Gran Premio, y Piquet terminando en el tercer puesto, detrás del argentino. En esta competencia estadounidense se presenta el Lotus 88, creación del mejor diseñador y recreador de ideas de aquellas épocas, y por qué no de toda la historia de la competición, Anthony Colin Bruce Chapman, y como vamos a ver más adelante, la aceptación de este monoplaza podría haber beneficiado al Lole al menos de forma indirecta en el campeonato. Por decisión de la FISA no fue así, recibiendo en Long Beach su primera bandera negra. Se trataba de un monoplaza aerodinámicamente revolucionario y en el que no me detendré ahora, solo mostrar este gráfico, para establecer que se trataba de un chasis en fibra de carbono con refuerzos en acero y Kevlar, y una carrocería montada en una estructura vertical. Algunos hablan de dos chasis, que cuando estaba el monoplaza en su avance, dicha estructura, digamos flotante, descendía y se apoyaba a la superficie por donde circulaba, aprovechando el efecto perdido al prohibirse las faldas. En cambio, circulando a muy bajas velocidades y estando detenido, volvía a su posición o despeje previo, que debía respetar al menos los 6 centímetros de distancia al suelo, cumpliendo así con la norma técnica. Una burla al reglamento técnico, como fue también y sobre todo el tema del Brabham y su suspensión hidroneumática, del cual también entraré en detalle más adelante. Que fue también otra flagrante burla, pero peor a la de Chapman, no solo por su solución técnica aplicada, sino porque el Lotus fue prohibido, a pesar de intentar el equipo presentarlo hasta mediados de temporada, incluso su Serie B, mientras que la aplicación a la que recurrió Gordon Murray en el Brabham, otro excelente diseñador, no fue prohibida. Casi que ni siquiera fue seriamente ni masivamente objetada. Pero ya volveré a este tema. Mientras tanto, llega así el caso que se señala como el desencadenante del posterior negativo comportamiento del equipo Williams para con Reutemann por el resto de la temporada. Fue aquel famoso cartel indicador mostrado en su box en el Gran Premio de Brasil en Jacarepaguá, Río de Janeiro, que decía Jones Reut, y que Reutemann no obedeció, o mejor dicho, alegó ingenuamente que no llegó a ver claramente esa orden, debido a la lluvia. La carrera se disputó bajo condiciones de pista complicada, con piso húmedo a mojado. Reutemann, uno de los mejores desarrolladores, si no el mejor, en materia de configuración de monoplazas por aquel tiempo, administraba los neumáticos radiales Michelin casi como nadie, debido a una experiencia acumulada gracias a una enorme cantidad de kilómetros que había hecho en el equipo Ferrari durante 1978. Tanto en pruebas como también en carreras, colaborando con los ingenieros franceses y brindándoles una información técnica preciosa, que siempre se encargaron de valorar. Yo estuve presente aquel fin de semana carioca de Fórmula 1 y les puedo asegurar que en todo momento
el Lola dosificó la diferencia con el australiano, no dejando que en ningún lapso de la competencia llegara siquiera a poner en peligro su primera posición. Siendo esta imagen los breves momentos en que más se acercó Jones, siendo que su mejor tiempo de vuelta durante la carrera estuvo prácticamente a un segundo del de Reutemann, llegando en algunos casos a perder brevemente la estabilidad de su monoplaza o complicarse con rezagados, prueba de su desesperación por acortar distancias. Según Domingo Cutuli, apoderado de Carlos, el contrato en cuestión establecía una diferencia de al menos 7 segundos, o su traducción métrica. Debía ceder, de acuerdo a eso, su posición a Jones, en caso de estar ambos primero y segundo en pista. ¿Hubo 7 segundos de diferencia de forma constante? No. Y esto podría ser un atenuante en favor de los reclamos posteriores del conductor australiano. Pero atención, si bien el equipo mostró insistentemente el cartel indicador, también era su innegable obligación indicarle al Williams número 2 de Reutemann la diferencia que le llevaba el Williams número 1 de Jones. En todo caso, por si el argentino decidiera establecer determinada distancia, alejándose si fuera necesario, porque el spray que despedía su monoplaza prácticamente no le permitía ver por los retrovisores. Lo cierto y verídicamente concreto es que nunca, en ningún momento, mostraron un cartel indicador en donde le informaran la diferencia con Jones. Y esto fue un muy serio atenuante en favor de Reutemann y a la vez un muy serio agravante para el equipo. Así fue que esta vez el Lola ganó aquella carrera de Brasil sin regalarle el primer puesto a Jones, quien estuvo en la zona del podio, pero se retiró justo antes de la ceremonia. Contaron luego algunos testigos que en el box reinaba un clima, digamos, muy espeso y con caras de desagrado, con el australiano muy molesto y reclamando a Williams y Head, como sentenciando lo que iría sucediendo con Reutemann hasta el final de la temporada. Lola y Ricardo Patrese, que llegó tercero con su Arrows. El segundo escalón, vacío. 2 semanas después, y previo a una gran repercusión a nivel mundial dentro de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Argentina se mostraron de forma, digamos, risueña, distintos carteles a los que el público reaccionaba ruidosamente a favor y en contra. Pero la realidad interna en el equipo Williams era totalmente distinta a cualquier tipo de broma. Entrando de lleno al tema técnico, se hace realidad el tremendo dominio del Brabham en Buenos Aires, utilizando un recurso técnico totalmente ilegal. Adentrándonos ahora sí en el tema puntual de la suspensión hidroneumática. Con la prohibición de las faldas de cara a la temporada del 81, un alto porcentaje de efecto suelo se había evaporado de un plumazo. Porque por reglamento, y como ya dije, los monoplazas tenían que respetar una distancia mínima de 6 centímetros de despeje con respecto al piso, obligando a los diseñadores a recurrir a soluciones aerodinámicas diversas y de distinto orden. Por ejemplo, soluciones convencionales como alerones de más superficie como respuesta inicial o suspensiones con mayor recorrido y demás, etc. Pero a diferencia de los demás, y aunque parezca increíble, Murray recurrió a una antigua receta utilizada por algunos Citroën de calle que aplicaban la suspensión hidroneumática.
Este artilugio, que durante aquel año 81 todos luego en las carreras subsiguientes irían copiando, como este Lotus 87 que suplantó al modelo 88 prohibido, hacía evidente que, mientras se accionaba antes de un ingreso a boxes, donde los comisarios medían ingenua e inocentemente la distancia al piso con un nivel, mantenía al monoplaza con el despeje reglamentario de los 6 centímetros o más, foto superior. Y cuando se interrumpía, el chasis se aplastaba contra el piso, foto inferior, tratando de buscar en la pista el efecto deseado y que se había perdido con la eliminación de las faldas. Una simple trampa. Veamos el siguiente análisis en gráficos. Esta vista posterior esquemática nos muestra que en la mitad izquierda se ve al Brabham levantado, cumpliendo con los 6 centímetros reglamentarios de despeje. Allí puede observarse la inclinación que adoptan las parrillas de suspensión. En la mitad derecha, el sistema ha hecho descender el chasis hasta que la parte inferior roza el piso. Los brazos de la suspensión adoptan la posición paralela al piso, y en este caso, el centro de rolido de la suspensión trasera está muy cercana al suelo. En el caso del monoplaza elevado, volviendo a la mitad izquierda, el centro de rolido se encontrará aproximadamente en el medio de la caja de velocidades. Como se puede ver, además, al variar la altura, también variará la del alerón y por ende la superficie de la sección maestra, es decir, todo el chasis. Los números 1 y 2 indican válvulas de purga del sistema para eliminar burbujas de aire. 3 y 4 muestran acoples para unir los conductos de poco diámetro con el receptáculo que contiene el aire a presión y el aceite. Además, contienen los microfiltros para evitar el pasaje de partículas extrañas y que pudieran obturar los respectivos conductos. 5 y 6 son los conjuntos resorte amortiguador, con el sistema en la parte superior del émbolo fijador a la estructura. 7. Colocado junto al depósito de combustible, recipiente dividido por una membrana que aloja el elemento líquido y que se distribuye a todos los émbolos soportes de los conjuntos amortiguadores. 8. Recipiente secundario de aire comprimido que conecta con el recipiente que está indicado con el número 7. Finalmente, el número 9 es el recipiente de aire comprimido con manómetro. Este recipiente se carga con aire comprimido antes de ponerse en marcha el motor. Esta imagen es elocuente y muestra cómo el Brabham BT49C, llegando a la chicana de Ascari del Autódromo de Buenos Aires a casi 300 km/h, está totalmente pegado al asfalto, incluso con los frenos delanteros al rojo vivo, demostrando la exigencia ante tanto agarre aerodinámico. Mientras todos los demás monoplazas, como este caso del Williams de Jones, respetaban el reglamento con los 6 centímetros de despeje al suelo, una diferencia prestacional que impresionaba. Piquet ganó fácilmente luego de hacer la pole position y el récord de vuelta en carrera. Y si no hubiera sido por una falla mecánica, Héctor Rebaque, coequiper de Carioca, seguramente el mexicano hubiera terminado detrás del brasileño. Reutemann terminó segundo el día de su cumpleaños, que todos le cantamos, y Prost, fuera de la imagen, con el Renault, fue tercero. Ahora bien, supongamos que a Murray se le pueda preguntar lo siguiente. ¿Qué función exacta y puntual cumple el sistema de suspensión vinculado a un circuito hidráulico? No podría haber respuesta alguna, excepto si recurre a algún recurso evasivo de su parte, por cuanto el sistema no cumple en realidad ninguna función. Por lo tanto, directamente no actúa cuando el monoplaza está en movimiento, sino cuando está detenido, quedando muy claro que se trataba de una aplicación de aerodinámica activa y no pasiva,
como sí lo era la del Lotus 88, que solo utilizaba la fuerza del aire en su avance para buscar su cometido. Sin embargo, este fue prohibido y el Brabham no, demostrando un mismo objetivo reglamentario. Se medía con distintas varas, es decir, nunca se debió prohibir uno, sino en todo caso ambos. ¿Y por qué? Con tanto énfasis, absolutamente todos los equipos estuvieron de acuerdo en prohibir solamente el Lotus entonces. Créanme que fue por temor. Colin Chapman fue perjudicado, tanto por los equipos partidarios de la FISA como los de la FOCA, que él integraba, por el simple hecho de que no querían volver a sufrir un nuevo y revolucionario monoplaza de su creación, que los domine y obligue primero a verlo desde atrás como gana carreras, y recién luego, además de esto, los obligara a literalmente copiarlo. Sí, copiar las soluciones técnicas de los Lotus de Colin Chapman. Los antecedentes y hechos en este sentido cuentan con varios ejemplos, porque así lo demuestran los hechos. Y todo esto es tan elocuente que vale la pena que les grafique estos antecedentes, tan concretos como reales, con las siguientes imágenes. Como sucedió con el Lotus 25 de 1962, cuando aplicó por primera vez en la Fórmula 1 el chasis monocasco en bloque de aluminio y que luego todos copiaron. Como sucedió con la primera versión del Lotus 49 en 1967, cuando junto con el dúo Costin y Duckworth de Cosworth, el motor pasó a ser parte estructural del diseño mismo, como una estructura solidaria con el monocasco y a la vez hermanados entre sí, que luego todos imitaron. Como sucedió con el Lotus 49 en su versión B, que fue el primero en montar un alerón trasero junto con spoilers delanteros en un Gran Premio oficial en 1968 y que luego todos aplicaron. Como sucedió con el Lotus 72 en su primera versión de 1970 y subsiguientes, cuando aplicó y perfeccionó el principio concepto aerodinámico con forma de cuña o cueniforme, utilizado luego por los demás equipos en la categoría. O con el Lotus 78 de 1977, cuando aplicó por primera vez en la categoría el principio concepto aerodinámico del auto ala o wing car, que nuevamente todos paulatinamente reprodujeron, el cual se optimizó en 1978 con el modelo 79, que dominó de forma aplastante esa temporada. ¿Cómo no iban a privarse y a la vez apoyar prácticamente todos la prohibición del Lotus 88 y su serie B, un monoplaza revolucionario de otro planeta? ¿Saben por qué? Por una cuestión que yo llamaría literalmente como miedo. Como simple dato complementario, ese año se introduce en la Fórmula 1 en Buenos Aires el McLaren MP4 de John Barnard, a la izquierda, el que se afirma prácticamente casi en la totalidad de Internet y otros medios, que fue el primer monoplaza con monocasco en fibra de carbono, pero no fue así, ya que antes, en Long Beach, se había presentado el Lotus 88, a la derecha, que fue el genuino primer monoplaza con monocasco en fibra de carbono. Lo que sucede es que mientras este de Chapman fue ensamblado uniendo placas de la forma más simplificada a través de remaches, Barnard lo logró en bloques y con tratamiento de horno autoclave, que es el mismo principio utilizado hasta hoy día en la categoría. En la imagen, en Silverstone, la última vez que el Lotus 88B intentó ser aceptado para correr, recurriendo Chapman incluso a la justicia ordinaria, pero no hubo caso. Este monoplaza nunca pudo hacerlo, siendo la última gran creación de este genio del diseño, que moriría aún joven al año siguiente. Siguiendo con las carreras del certamen, en San Marino, gana nuevamente el brasileño y Reutemann culmina tercero.
Todos los demás equipos hacen ingentes esfuerzos para aplicar la suspensión hidroneumática, para hacerles frente al Brabham. En Zolder, Bélgica, gana el Lohle, no sin antes verse beneficiado por un error de conducción de Piquet. Victoria con pesar y tristeza. Cuando durante el día viernes el joven mecánico del equipo Osella, Giovanni Amadeo, se cruzó por aquella calle de boxes tan angosta, recibiendo el impacto del Williams y golpeando su cabeza al caer contra su propia caja de herramientas, falleciendo el día lunes. Fue su último triunfo, porque se avecinaba para él y de forma constante la desidia. Pasan los grandes premios de Mónaco y España, en donde Villeneuve repite victorias impresionantes sobre su Ferrari Turbo. Sorpresivamente, y de cara al Gran Premio francés en Dijon-Prenois, tanto Bernie Ecclestone como Frank Williams llegan a un acuerdo monetario con Goodyear, suplantando los efectivos Michelin. El Brabham se adaptaba bien al cambio, pero los Williams no. Inentendible por parte de Williams, máxime, teniendo en cuenta la enorme experiencia que tenía Reutemann con el neumático francés, los cuales conocía como nadie. En una parada previa en Silverstone, sacaron los neumáticos Michelin y montaron los Goodyear. Y grande fue la sorpresa cuando el Williams pasó a ser 2 segundos más lento. Carlos, agarrándose la cabeza, hasta tuvo que utilizar esa regadera para enfriarlos aunque sea un poco. Además, cuando volvía a boxes luego de una tanda determinada, cada neumático solía tener un diámetro diferente a los demás. Y aunque se tardó un tiempo en adaptar las configuraciones, fue un desacierto y un total desastre. ¿Alguien podría explicar con argumentos claros el por qué una decisión puramente comercial y que atenta de forma directa en el rendimiento de un monoplaza con serias chances de campeonar al cambiar de proveedor de caucho a mitad de un certamen, de unas Michelin radiales a unas Goodyear convencionales? Y todo lo que ello implica en el tema no solo de modificaciones de configuración suspensional, sino de apoyo mecánico y aerodinámico. Nunca existió una explicación más allá de excusas vanas. Por eso, explicaré brevemente con el siguiente gráfico las diferencias sustanciales entre las Michelin y las Goodyear, para que se tenga real dimensión a lo que me refiero. A la izquierda, en la parte superior, un corte del neumático convencional. En la parte inferior, un corte de un neumático radial, ambos calzados sobre una llanta o rueda. Se comprenden las diferencias en que el radial presenta un aspecto, digamos, más rectangular y una línea de contacto con el suelo mayor. En el croquis de al lado, se hace notar que, al momento de la pisada en un viraje, el neumático radial demostraba ser más eficiente en lo referente a la elasticidad en su deformación lateral bajo el efecto de la fuerza centrífuga. Las diferencias entre los Goodyear convencionales y las Michelin radiales se encuadraban en la distinta construcción de los neumáticos mismos. Por ejemplo, mientras los Goodyear estaban formados solamente de telas de constitución textil, los Michelin tenían una faja de hilos de acero. Eso significa que el neumático Goodyear y todos los utilizados hasta ese momento en la categoría tenían una estructura particularmente sensible a la fuerza centrífuga, como a una cierta variación del radio de giro en su rodamiento. Además, su concepción no permitía una rigidez de asimilación del calor, comparable a la de un neumático radial.
Ya en tierra francesa, los Williams clasificaron bastante atrás que de costumbre y tuvieron que pagar un alto precio, terminando a 2 y 4 vueltas del ganador, Prost, y del tercero, Piquet, cuando los neumáticos estadounidenses quedaban a los pocos giros de ser utilizados como un queso gruyère, tal cual evidencia la imagen. En Gran Bretaña, nuevamente con los Williams retrasados, sin embargo, el Lola se vio beneficiado por una serie de despistes en una pista complicada que afectaron a varios de los monoplazas que lo precedían en carrera, llegando detrás del inesperado ganador, John Watson, con el McLaren. Frente a la 10ª carrera del año, Gran Premio de Alemania en Hockenheim, el Lola sale rabioso para probar, aunque sea en la vuelta previa, luego de tener que partir con el monoplaza de repuesto de Jones, porque inexplicablemente el equipo no llevó uno de repuesto para él. Faltaban, después de disputarse esta competencia, solo 5 más para finalizar el campeonato. Reutemann le llevaba a su principal rival, Nelson Piquet, de Brabham, 17 puntos y a su coequiper Jones le llevaba 19 puntos. En esos tiempos, al ganador se le daba 9 puntos y hasta el sexto 6, 4, 3, 2 y 1. Antes del Gran Premio, Reutemann había elegido un motor para su Williams días antes en la factoría del equipo en Inglaterra. Pero Jones hizo opción a su posición de primer conductor y pidió que se monte el motor que había elegido Reutemann. Patrick Heap obviamente lo apoyó. El motor que utilizó el argentino finalmente colapsó en la vuelta 27 de las 45 totales. ¿Y saben qué? La carrera la ganó Nelson Piquet sobre su Brabham Cosworth, capitalizando una desventaja previa que a todas vistas era crucial a esta altura del certamen. En Austria, Carlos termina quinto detrás de Piquet y Jones. En el siguiente Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, Reutemann comete uno de sus 2 errores de conducción en el año. Cuando disputando la 4ª posición en el ingreso a la curva Tarzán, se engancha con el Ligier de Jacques Lafitte, quedando ambos fuera de carrera, terminando Piquet en el segundo lugar, detrás del ganador Alain Prost con el Renault Turbo. Y ya que hablamos de errores de conducción, el otro error que cometió el Lole fue durante el ya pasado Gran Premio de Mónaco, cuando marchaba cuarto. Toca con su spoiler delantero un neumático trasero del Lotus de Nigel Mansell en la por entonces llamada curva Lewis, retrasándose ambos. Estamos llegando al tramo final del campeonato. Quedaban 3 carreras, Monza en Italia y las 2 últimas en territorio norteamericano, es decir, Montreal en Canadá y Las Vegas en Estados Unidos. Reutemann no se daba en absoluto por vencido porque seguía dominando a Jones, pero era evidente que el Brabham era levemente superior al Williams, sobre todo debido a su mejor adaptación, como dijimos antes, a los Goodyear, que recordemos había sido suplantados por los Michelin en ambos equipos. En Monza, Reutemann fue más allá, incluso de lo aconsejable por los mismos técnicos del equipo, configurando un monoplaza en lo aerodinámico y suspensional de una forma magistral, inclusive extrayendo las alas delanteras y casi sin incidencia en el alerón trasero, para poder superar a los Renault y Ferrari con motores turbo, solo que no debía llover. O sea, si la pista estaba seca, seguramente ganaba de forma cómoda. Pero lamentablemente una molesta llovizna se hizo intermitente durante la competencia, perdiendo efectividad dicha configuración cuando estaba la pista húmeda y recuperando cuando se secaba, logrando la mejor vuelta en carrera en esos instantes. De todas formas,
Así y todo, logró subir al podio en un gran premio que ganó nuevamente Alain Prost. Justamente el francés, luego de la carrera y en un ejercicio honesto de su parte, llegó a declarar que en condiciones normales el favorito era el Williams de Reutemann. En estas imágenes de antes de largarse el Gran Premio se ve justamente un todavía inexperto Prost, conductor que con el tiempo se caracterizó por ser un gran conocedor de la técnica, quien con admiración trata desesperadamente que el Lole le explique o al menos le brinde algún indicio sobre cómo hizo para configurar así su Williams. Mientras el argentino continúa charlando con Frank Tierney, le acaricia la cabeza de forma paternal, haciéndole entender que se trataba de un secreto profesional que no iba a facilitarle al curioso e inquisitivo joven. En Canadá, Piquet logra la pole position y Carlos lo acompaña en la primera fila, con Jones y Prost detrás. Pero una fuerte lluvia se hizo presente durante toda la carrera. De hecho, y como era lógico de prever, los usuarios del caucho francés la dominaron, imponiéndose Laffite con su Ligier, seguido de Watson con su McLaren, Villeneuve con Ferrari, Bruno Giacomelli con su Alfa Romeo, quinto y lejos, Piquet a una vuelta de los punteros y cerrando los puestos puntuables de Angelis con el Lotus. Los que calzaban las Goodyear inevitablemente se irían retrasando de forma paulatina, solo aprovechando mejores posicionamientos frente a abandonos o accidentes de los que calzaban las Michelin, que eran mucho más efectivas en pista húmeda y bastante más en esta pista mojada. Gracias a este quinto puesto final en Montreal, el brasileño pasaba a quedar a solo un punto del argentino, llegando así al último capítulo del hasta estas alturas un muy controvertido certamen. El circuito de Las Vegas se había montado en el gigantesco estacionamiento del por entonces mundialmente célebre Hotel Caesars Palace, sobre la parte derecha de la foto. Un trazado retorcido, lento, monótono con arena en pista y muy artificial, de solo 3.650 metros de extensión y flanqueado por muros cementicios. Además de haber logrado la pole position y previamente un toque con el Brabham del brasileño, por lo que tuvo que cambiar de monoplaza, y una jugarreta que le hizo el propio Bernie Ecclestone con una fisioterapeuta, que no viene al caso detallar. Reutemann finalmente pierde el cetro a manos del carioca por un punto. Y luego de establecerse que la caja de cambios del Williams FW07C sufría de un defecto por causa de una misteriosa ausencia de un pequeño elemento. El Lole me lo nombró como plaqueta o traba. Alguno que otro más que estuvo presente allí ha hablado de chaveta, siendo el causante que no pudiera defenderse, al menos mínimamente, ocasionando un problema con alguna que otra marcha, perdiendo varias posiciones durante la carrera, alegando incluso años después, a finales de la década del 80, Neil Otley, que era su jefe de mecánicos, que le había llamado mucho la atención que aún así los elementos internos de la caja secuencial no habían sufrido el más mínimo rasguño. La cuestión es que tuvo que ceder el campeonato al carioca, que llegaría en quinta posición y en muy mala condición física. Hay que tener en cuenta que fue por causa de sus úlceras estomacales, que a veces le produjera que vaciara el contenido de su estómago y le inundara el casco, algo que solucionó con un tratamiento médico un par de años después. Ambos por delante del Alfa Romeo de Mario Andretti, momentos antes de que el Brabham de Nelson supera al Williams de Carlos,
quien de forma tan correcta como leal no atinó siquiera a una enorme cantidad de opiniones que eran partidarias, y aún hoy también, de que provocara un toque y así quedarse con el título. Nada de eso. El santafesino siempre fue muy limpio en su accionar en pista y jamás provocaría un toque adrede o desleal. La competencia fue ganada por su coequiper Jones. Se observa en esta imagen cómo es recibido en el box con ruidosos festejos por parte de la dirección del equipo, como si hubiera sido él el que acababa de lograr el campeonato mundial. Para mí, algo inexplicable y hasta me animaría a decir insultante. Con su almerida, en soledad, sin una palabra de Frank Williams y mucho menos de Patrick Head, con el bolso a cuestas, el cual seguramente pesaría toneladas, Reutemann se alejaba de ese box y dejaba el circuito de Las Vegas rumbo a su habitación en el hotel, luego de perder el campeonato por un punto. Próximo a finalizar ese año 81, el principio del fin en la carrera deportiva del argentino se avecinaba. Jones ya había anunciado su retiro tiempo antes, y aunque volvió brevemente unos años después, mientras Frank Williams insistía descarnadamente durante el receso invernal europeo para renovarle el contrato a Reutemann como primer conductor del equipo, y esta vez con todas las ventajas y un apoyo total que nunca había tenido. En 1982 el Lole aceptó, pero solo compitió en 2 carreras y abandonó definitivamente la Fórmula 1. Había perdido la motivación. No olvidemos que ya era un lobo viejo de casi 40 años y la manada ya contaba con jóvenes lobos. El propio Piquet, Prost, Villeneuve, Pironi, De Angelis, Mansell, Arnoux, Rosberg y alguno que otro más. Paradójicamente, el joven sueco finés, que en principio estaba contratado para ser el escudero del santafesino en dicho año 82, Keijo Rosberg, fue el campeón mundial de aquel certamen, ganando una sola carrera, durante una caótica, desgraciada y muy trágica temporada, con 11 ganadores distintos en 16 grandes premios. Y vaya las paradojas, puesto que aunque Reutemann hubiera seguido en el equipo, difícilmente hubiera podido terminar la temporada en él. La causa, la guerra de Malvinas. Imposible hubiera sido que un argentino pudiera mantenerse en una escuadra británica sin algún conflicto a la vista. Y menos aún con la aviación argentina maltratando a la Task Force en el Atlántico Sur, provocándole cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Además, Frank Williams tenía en su oficina un retrato de la primera ministra, Margaret Thatcher. Tengamos en cuenta también que Mark Thatcher, hijo de la primera ministra, al tiempo tuvo la oportunidad de probar un Williams FW08 en el Paul Ricard, solo por gentileza política, porque su palmarés deportivo era extremadamente muy básico y limitado para tal oportunidad. Mientras el Lole, ya en su Santa Fe natal y armado de su dignidad y caballerosidad que lo caracterizó siempre, nunca se quedó ni habló mal sobre estos asuntos, solo atinó a comentar tiempo después: y habrá que creer en el destino nomás. Se dice que nadie gana lo que ya tiene. Y digan lo que me digan, y por todo lo explicado hasta aquí, para mí, el Lole tiene el título de campeón en 1981. Bien, así llegamos al final de esta historia. Muchas gracias por estar allí y me despido entonces de ustedes hasta otra oportunidad.